Ok, listo. Vamos a comenzar entonces. En la pantalla les tiene que estar apareciendo un cuadrito pequeñito como este. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. Ok, no sé si alcanzan a ver este cuadro o les aparece este cuadro. Es un cuadro que dice de un lado libertad individual, del otro libertad económica. Ajá. Ok, bueno, como habrán estado viendo, hemos estado tocando, bueno, en el material que está en la plataforma, estuvimos tocando en la primera clase, que no pude verlos presencialmente desafortunadamente, pero lo que es la famosa doctrina social, ¿ok? Y decíamos que esa doctrina social pues se fundamenta en varias ideas filosóficas, también de ciencias sociales y lógicamente un montón de teología, pero la parte teológica no le estamos haciendo caso. Y no porque no pueda ser importante, sino simplemente pues porque también no es realmente la parte esencial, ¿no? Bueno, sí es la parte esencial, pero para efectos prácticos de lo que a nosotros nos puede servir, pues no, realmente la parte teológica es secundaria en este aspecto. Lo que nos interesa es un poco más la parte filosófica. La semana pasada les había dejado material que tenía que ver sobre la sociedad y la persona, y pues hoy vamos a ver sobre dos elementos o un elemento que es importante, que es justamente el elemento político. Cuando hablamos de sociedad, es necesario y prácticamente forzoso que se hable a fuerzas de política. Porque la política pues va a determinar muchos de los elementos de la vida social y que por lo tanto pues no es algo que se pueda uno librar. Entonces, el cuadro que les estoy mostrando en este momento se llama diagrama de Nolan. Y este diagrama de Nolan básicamente nos sirve para entender hacia dónde va nuestra ideología política. De este lado tenemos que dice libertad individual y de este lado dice libertad económica. Y tenemos que en el centro pues tenemos obviamente una postura de centro donde no tiene a ninguna de las partes como tal, pero lo que nos interesa es justamente esta partecita de acá, ¿ok? Sí. Nosotros podemos tratar de ser más de izquierdas o de derechas. Cada una de las ideologías políticas tiene diversas consecuencias en la vida real. Es decir, no son simplemente ideologías y ya. Bueno, la izquierda sí es solamente ideología, pero ahorita voy a explicar por qué. Resulta que los países que tienen mayor grado de libertad, o mientras más libertad tú estés dispuesto a defender, va a cambiar mucho la forma como es concebida la sociedad política. Hay que entender también que por política, cuando hablamos de política normalmente pensamos en partidos políticos. Desafortunadamente lo que la mayoría de la gente piensa y es realmente lo que termina siendo al final, ¿no? O sea, muchas personas entienden por política tener un partido político y desafortunadamente los partidos políticos no son ni la única ni la mejor manera a veces de vivir la vida política. Un concepto más apegado a la doctrina social de lo que sería la política, porque aquí tenemos que son dos puntos de vista muy distintos. Vamos a decir que el punto de vista clásico que viene desde los filósofos como Aristóteles, Platón, pasando por Tomás de Aquino y en general los filósofos medievales, es que la política es el bien común. O sea, buscar la política o cuando hablamos de política estamos hablando realmente de bien común. Esta idea del bien común justamente la desarrolló mucho Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino de alguna forma era muy práctico al momento de tener que hablar de temas que afectan a la vida social y a la vida política. Obviamente Tomás de Aquino no conoció las democracias que hoy en día conocemos, pero muchos de sus principios siguen siendo completamente válidos para la democracia actual. Y son principios que se fundamentan no únicamente en principios teológicos, sino también en muchos principios filosóficos netamente racionales. Aclaro esta diferencia porque luego vamos a tener que, una vez acabada la Edad Media, o más bien en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna,
va a aparecer Maquiavelo. Perdón. Seguramente todos ustedes ya han escuchado en algún momento de su vida sobre Maquiavelo y la famosa idea de que el fin justifica los medios. Pero Maquiavelo hace otra cosa que va a afectar también mucho a la visión de la política. Y es que va a decir que la política es básicamente la lucha del poder. Bueno, básicamente la idea de Maquiavelo sobre la política es que la política es cómo mantener el poder, ¿ok? Mientras que para Tomás de Aquino la política es un medio para cuidar el bien común, para Maquiavelo la política va a ser mantener el poder. Lógicamente, cuando él escribe El Príncipe y sus demás obras que ha escrito, pero la más famosa es la del Príncipe, él pretende no simplemente que un príncipe pues vaya, que no sea simplemente autoritario y ya, vaya. Pretende enseñarle al príncipe cómo mantener el poder justamente para pues lograr alcanzar sus metas, y sus metas es crear un estado soberano fuerte. En pocas palabras, lo que Maquiavelo pretendía no era que la política se convirtiera simplemente en una lucha de poderes y ya, pero sí era importante tener un estado fuerte, considerando que en su época había muchas revueltas por culpa de los señores feudales, porque todavía no pasábamos a un modelo de república o de gobierno estatal como los conocemos hoy en día. Y por lo tanto se requerían gobiernos fuertes que pudieran sobrellevar ahora sí que los problemas que generaba un sistema como el sistema feudal. De ahí que hay que entender los dos puntos de vista, tanto de Tomás de Aquino como de Maquiavelo, no como contrarios, sino como complementarios hasta cierto punto, pero Maquiavelo pues sí trató de eliminar toda relación con la moral y con otro tipo y con la ética de la política en pos de tener un estado fuerte que pudiera vencer a sus enemigos, ¿no? Dicho esto, entonces tenemos que la política puede ser vista o como bien común, en cuyo caso no necesitas partidos políticos para nada, o puede ser vista como una lucha de poder, en cuyo caso los partidos políticos pues son el mejor ejemplo de cómo se pelean entre ellos con tal de ganar mayor influencia, ¿no? Eso nos lleva entonces a este diagrama de Nolan. Hoy en día existen básicamente, perdón, 4 puntos de vista respecto a la política. 5 si agregamos el centro. Si nosotros nos vamos por querer aceptar mayor libertad individual, entonces podemos irnos hacia lo que sería aquí dice la izquierda, realmente yo no le llamaría izquierda, pero sería el socialdemocracia y el liberal libertario o el liberalismo. Mayor libertad individual implica que uno acepta que el Estado no tiene por qué entrometerse en la vida de las demás personas. No, que en general no tiene por qué entrometerse. Este tipo de países que lo han implementado, pues les ha ido bastante bien. De hecho, los países más desarrollados no solo tienen una alta libertad individual, sino también una alta libertad económica. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué políticas son las que van en contra de esa libertad individual y de esa libertad económica. Pero en general, si nosotros vamos hacia la mayor libertad individual, vamos a tener a los liberales, que hoy en día se autonombran libertarios, y a la socialdemocracia, que no es lo mismo que la izquierda. Aquí me parece que la izquierda está mal planteada, porque socialdemocracia no es exactamente igual que izquierda. La socialdemocracia, por ejemplo, lo podemos ver en países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, que no son de izquierda, como ellos, bueno, como muchos de izquierda se quieren autoponer la medallita de lo que hacen estos países. En realidad no son de izquierda. Ellos tienen libertad de mercado. Entonces tenemos que de este lado tenemos la libertad individual, ¿no? La libertad individual puede ir desde autoritarismo hasta ser completamente liberal. Obviamente no existe un solo país que tenga una libertad individual tan grande que, pues, que no sea necesario el Estado. Porque todos asumimos que el Estado funciona y lo manejamos. A excepción de que seas anarquista, en cuyo caso, pues esto no tiene sentido hablar, porque hablar de Estado ya automáticamente es hablar de quitarte la libertad, de acuerdo a la teoría anarquista. De este lado tenemos la libertad económica.
es decir, libertad de mercado. Las economías que mayor libertad individual y de mercado tienen son las que se han desarrollado a partir de la revolución industrial. Normalmente los ejemplos más comunes pues sería hablar de Estados Unidos y hablar de Inglaterra y estos países. Pero la verdad es que, por ejemplo, países que son socialdemócratas, como lo es Finlandia, Noruega, son países que también tienen muchísima libertad de mercado. Y eso va a ser importante porque obviamente nos va a dar pautas de qué sistema económico es realmente el que funciona y por qué hay ciertos tipos, señores políticos, que se la pasan repitiendo un montón de cosas que son completamente mentira y que ni siquiera entienden de qué hablan. Ejemplo de eso, pues ahorita, yo sé que voy a hablar en contra de nuestro presidente, pero la verdad es que nuestro presidente está bien mal de la cabeza. ¿Por qué? Aclaro por qué, porque no lo estoy diciendo de gratis. Lo que hace López Obrador ni siquiera lo hace él solito, ¿me explico? O sea, no me refiero... Nosotros normalmente nos enfocamos únicamente en nuestro país y obviamente pues cada quien se preocupa por su país y es hasta cierto punto normal que no nos fijemos en lo que pasa en otros países. El gobierno de España ahorita es un gobierno similar al que tenemos en México. Y el gobierno de Argentina es también muy similar al que tenemos ahorita en México. O sea, básicamente hay muchos países que en este momento se asemejan mucho al de México. ¿Por qué? Porque pues obviamente es también un movimiento internacional. No crean que es algo simplemente local. Y muchas decisiones que están tomando, de hecho, son copia y pega de otros. O sea, básicamente ni siquiera tienen la capacidad de innovar porque básicamente solo copian y pegan lo que otros ya han dicho o hecho antes. Entonces, España, por ejemplo, ahorita que tenemos esta crisis de lo que es el coronavirus, sigue enfocado en querer gastar y gastar y gastar. Y aquí hay una pregunta muy importante que tienen que responderse. ¿De dónde saca dinero el Estado? Considerando que tienen su micrófono abierto, a ver, díganme ustedes de dónde piensan que el Estado saca dinero. Pues de los impuestos. Exactamente. Realmente todos los estados, no hay ningún solo estado en la tierra que no saque dinero de los impuestos. O sea, todos usan impuestos. ¿Okay? Desde la cooperación voluntaria de los de tránsito. La cooperación voluntaria, sobre todo voluntaria. Bueno, entonces todos los estados sacan, o sea, necesitan impuestos, cobrar impuestos para obviamente tener dinero. ¿Qué es lo que sucede con los países que tienen menor libertad económica y que suelen ser también los de menor libertad individual? Los estados se presentan a sí mismos como necesarios. ¿A qué me refiero como necesarios? Como que si no hay estado, entonces no se puede lograr la justicia social, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen. Y entonces, países como España, por ejemplo, básicamente su solución a cualquier problema es gastar más dinero. A la gente esto le encanta. ¿Por qué a la gente le encanta que gaste dinero el Estado? Porque pues obviamente si te van a prometer becas, si te van a prometer alimentos, si te van a prometer no sé qué tanta cosa, y te van a prometer que si seguridad social y esto y lo otro, pues suena muy bonito cuando no te das cuenta que obviamente tiene que salir de algún lado todo eso. ¿Ok? Y que obviamente la riqueza no es algo natural. La riqueza es algo que se crea. Y entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Por ejemplo, ahorita que viene en crisis, entonces, con tal de conservar votos, lo que hacen este tipo de partidos políticos es básicamente promover más gasto. ¿Cómo promueven el gasto? Porque recuerden que los países, que ahorita no he mencionado todavía la cuestión económica como tal, pero sí la tengo que mencionar porque de alguna forma va de la mano. Los países tienen algo que se llama banca central. En el caso de México, esto es el Banco de México. En el caso de Estados Unidos es el del Departamento del Tesoro. Y que obviamente tiene su casa de la moneda, igual que nosotros en nuestra casa de la moneda. Y así cada país tiene un banco central. Los bancos centrales, de hecho, son un problema. Porque aunque se supone que son autónomos, es decir, son del gobierno, pero se supone que el gobierno no se mete con ellos. Y esto será lo ideal, que un gobierno no ande metiéndose con la banca central. Pero la verdad es que lo suelen hacer. Y cuando lo suelen hacer,
terminan imprimiendo mayor cantidad de billetes. Traducción. Cuando tú tienes un Estado que es muy metiche en la economía, lo que termina haciendo es que cuando hay problemas es el Estado el que termina disque nivelando la economía, pero en realidad termina creando más problemas. ¿Por qué? Porque tienen la máquina de crear dinero. Y aunque la mayoría de la gente piensa que es muy fácil, como que, bueno, la típica pregunta que podría hacer un niño, ¿no? Bueno, si el dinero es básicamente billete, bueno, si el billete es básicamente papel, ¿por qué no imprimen más dinero y todos ya somos ricos, verdad? Bueno, el problema es que eso genera, imprimir más billetes, cualquier billete es al fin y al cabo un producto. Entonces, como cualquier producto, si hay mayor cantidad de papel corriendo, implica que el precio de este baja. Y por lo tanto, esto implica que nuestros precios suben. O sea, los precios de las cosas suben porque el valor adquisitivo de ese papel no vale lo mismo. Y eso es a lo que vamos a llamarle inflación. La inflación hasta cierto punto es normal. Digo, es normal, a un 2% es normal, pero eso es lo que dicen los economistas, que es normal. Realmente hay quien sostiene que no debería existir inflación en primer lugar, pero bueno. El punto es que cuando un gobierno tiene demasiado poder, puede imprimir billetes cuando se dé la gana. Y esto implica entonces desequilibrios en la economía. Los países que han pretendido que el Estado sea quien ande metiéndose en la economía, lo que ha pasado al final es que siempre los han llevado a crisis. Lo que se viene ahorita aprovechando que estamos hablando de cosas actuales, ahorita que se termine lo del virus, va a venirse una recesión económica. Si no es que Estados Unidos está tratando de evitar que esto se convierta en una depresión, porque si no podría llegar a ser una depresión como lo hubo en los años 29. Entonces se está queriendo evitar que caiga o que se regrese a una depresión como lo hubo en aquellos años, pero realmente las cosas pintan mal. Entonces, ¿cuál ha sido la famosa solución de los gobiernos? En España, por ejemplo, la solución del gobierno ha sido seguir gastando más. Ya mencionamos que ese dinero no viene más que de los contribuyentes. Ahora bien, el problema es que lógicamente no todos contribuyen. Aquí en México, López Obrador básicamente dijo que no va a salvar a ninguna empresa, lo cual hasta cierto punto es correcto no salvar a las empresas, pero en lugar de disminuir los impuestos, López Obrador no está dispuesto a dejar de gastar a lo tonto con tal de mantener sus políticas que obviamente al final van a ser clientelares. Porque eso no es que lo quieras o no, eso es automático. O sea, en un país donde todo el mundo espera que el gobierno le solucione la vida, pues obviamente políticas donde te den dinero da gratis, por prácticamente solo vivir, son políticas que se convierten en clientelares. ¿Por qué? Porque la gente no se pone a pensar que ese dinero tiene que salir de algún lado. Quienes van a terminar pagando eso realmente son las pequeñas y medianas empresas, obviamente las grandes empresas también, y las personas que son autónomas. Bueno, en España le llaman autónomas, aquí en México le llamamos personas físicas con actividad empresarial. Ustedes están estudiando Derecho ahorita. Lógicamente, cuando ustedes terminen de graduarse, bueno, más bien cuando se gradúen, si alguno de ustedes comienza a trabajar por su cuenta, pues se va a convertir en una persona física con actividad empresarial. Bueno, le tengo una mala noticia. La mala noticia es que automáticamente van a ser ustedes quienes carguen sobre ustedes y sobre las empresas quienes carguen realmente al final con las decisiones económicas del país. Entonces, obviamente, esto implica que no deberían de permitir que se ande gastando el dinero innecesariamente cuando no hay un plan claro de exactamente qué se va a hacer. Ni mucho menos cuando las que están terminando siendo estigmatizadas, pues son justamente las que, la fuerza productiva del país. Porque la fuerza productiva del país son justamente las empresas. Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial, que son los que al fin y al cabo pagan impuestos. Entonces, el caso de España es que España no quiere, ahorita les digo el de España, ahorita nos vamos al de México. España no quiere dejar de gastar dinero, la Unión Europea no le quiere dar un solo quinto por lo mismo de que los países, después de la recesión que hubo en el 2008,
los países europeos se comprometieron a no estar gastando dinero a lo tonto, pero España, Portugal e Italia, que si se dan cuenta son los 3 países más afectados justamente por el virus, en lugar de sanear sus finanzas y de dejar de gastar, se le han pasado queriendo gastar más allá de lo que obviamente ingresa en el Estado realmente. Y ahorita necesitan que los rescaten. Entonces, viene el problema de que ellos acusan de que los países europeos no están siendo solidarios. O sea, me refiero a los países del norte, como puede ser Alemania y Dinamarca, que no quieren apoyarlos ante la crisis que está surgiendo. Pero el problema es que España también no merece un apoyo, ¿me explico? De hecho, su presidente, la decisión que ha tomado es básicamente porque su presidente es de izquierda, no de izquierda socialdemócrata, sino izquierda, de ideas procomunistas, pero que nunca han podido realmente funcionar y por lo tanto siempre están con la fantasía de que algún día van a funcionar. Y este presidente no quiere dejar de cobrar impuestos, obviamente va a los españoles, a los empresarios españoles y a los autónomos, o lo que serán nosotros las personas físicas de actividad empresarial de México, que es lo mismo que autónomo en España, ellos les es más fácil irse al paro, es decir, cerrar la empresa completamente, porque si cierran la empresa, el gobierno les va a dar dinero regalado. O si tú dices, yo no puedo seguir pagando y voy a dejar de ser autónomo, entonces el gobierno te va a regalar dinero. Al final lo que va a provocar esto es que ellos van a terminar dejando de trabajar o van a cerrar sus empresas porque les es más barato y más conveniente que mantenerse trabajando y pues obviamente tener que seguir pagando impuestos. Impuestos que aparte van a ser gastados a los tontos como lo han estado siendo gastados durante estos años y que por eso mismo la Unión Europea no quiere ayudar para nada a España, ¿no? Ese es el caso de ellos. Caso de Latinoamérica. Argentina está prácticamente igual que nosotros. Les repito que ni siquiera es que las políticas las piensen y hayan dicho, pues las voy a aplicar bien en mi país, sino que simplemente copian y pegan y aplican las mismas políticas. Todos. En este caso, todos los que son de izquierda. Bueno, básicamente aquí en Latinoamérica, Argentina está con la misma situación que nosotros. En el caso de López Obrador, ya lo mencionó hace poco que no va a rescatar absolutamente a nadie. Básicamente está tachando a los empresarios de ser una lacra para la sociedad. Y eso sí, se comprometió a prácticamente darle dinero y salvar a todos los que se dedican al comercio informal, porque está preocupadísimo por los de comercio informal, porque obviamente ellos son los que al fin y al cabo le dan sus votos. Recuerden que el comercio informal no solamente no paga ni un solo quinto de impuesto, sino que aparte quiere decir que los que sí trabajan, que son todos los trabajadores que andan en empresas, que recuerden que les quitan un buen de impuestos sobre la renta. Todos los trabajadores que trabajan en empresas formales, todos los impuestos que el gobierno le quita a esos trabajadores, más lo que le quita a las empresas, más lo que le quita a los que se dedican a trabajar por su cuenta, como pueden ser abogados, psicólogos, etc., ¿no? O sea, realmente son ellos los que sostienen al Estado, son ellos los que están sosteniendo los programas clientelares de Morena y son ellos a los que más están despreciando y que son a los que tachan de fifis y que son a los que tachan de ladrones y bla, bla, bla. Porque la gente piensa que poner un negocio es tan fácil como agarrar y poner tu local y se acabó y no. No es tan fácil. Implica muchas situaciones porque aquí no tenemos una libertad económica completa. Eso sí, siendo honestos, y eso no es fruto de López Obrador, eso es fruto de los gobiernos anteriores, México está mejor que España en cuanto a libertad económica. Y de hecho estamos muchísimo mejor inclusive en economía. Lo que pasa es que España, al ser europea, pues pareciera que está mejor que nosotros, pero en realidad nosotros estamos más fuertes que España. O estábamos más fuertes que España. A ver cómo nos va ahorita con las decisiones económicas que va a tomar López Obrador y que se supone que mañana va a decir que se va a hacer. Pero de entrada ya quedó en claro en que él quiere salvar a los... O sea, no le interesa salvar a los empresarios, que tampoco tiene por qué salvarlos, pero también por lo menos eliminarles impuestos, ¿no? Y tampoco tiene por qué,
Pero tampoco tendría por qué defender a los informales, porque los informales justamente son ladrones. Puede sonar muy gacho, pero la verdad es que si lo vemos desde el punto de vista de quién aporta cuánto, los informales no aportan absolutamente nada al país. Y sin embargo, son justamente aquellos a los que quiere salvar Morena. Y digo Morena porque, bueno, López Obrador obviamente toma sus decisiones, pero al fin y al cabo tienen que ser, ¿cómo se llama?, avaladas por el Congreso, y pues el Congreso, pues es la mayoría es Morena, ¿no? Y Argentina, les decía, está exactamente igual que nosotros. Entonces, básicamente todos los países de izquierda están igual. ¿Cuál viene a ser el problema con la famosa izquierda y por qué nunca ha funcionado el modelo de la izquierda? Porque básicamente la riqueza no es algo natural, como mencioné anteriormente. Permítame. Ya, perdón, estoy aquí muriéndome. Ok, la riqueza no es natural, la riqueza tiene que crearse. Eso es algo que no entiende la izquierda y que tampoco entiende las personas. Las personas piensan que porque a mí me dan dinero, ya, o sea, ya por eso es bueno un presidente, ¿no? Y la verdad es que el que te den dinero simplemente implica que están gastando dinero de todos los demás que sí trabajan y que sí pagan impuestos. Porque recuerden que en México casi nadie paga impuestos. Y por lo tanto, realmente el peso no está bien distribuido socialmente. La otra cuestión es el mito de la desigualdad. La izquierda, por izquierda me estoy refiriendo a los que se van más hacia el lado de del socialismo. La izquierda asume que todos somos iguales. La verdad es que nadie es igual. Digo, creo que eso es evidente. O sea, ni siquiera entre ustedes son nadie igual. Inclusive dos personas que sacan 10 no lo hacen de la misma manera. Entonces creo que es evidente que la igualdad es un mito. Así al menos la igualdad en el sentido accidental es un mito. Entonces, el problema no es la desigualdad, y de hecho a lo largo de la historia se ha demostrado eso. Inclusive hay investigaciones donde se ve que los países, por ejemplo, países como Estados Unidos, la desigualdad es considerada como algo positivo, de hecho. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros vemos historias como la de Facebook o la de Google que nacieron en un cobertizo, no me acuerdo cómo le llaman. Ese tipo de historias son posibles en Estados Unidos porque ahí uno dice, bueno, si Facebook, que hoy gana millones de dólares, nació en el porche de su casa, entonces nada evita que yo pueda ganar también. Entonces, más bien ahí la gente cuando ve este tipo de casos dice, si ellos pudieron, yo también puedo. En Latinoamérica la desigualdad, en cambio, es mal vista. Aquí la gente asume que todos deberíamos de tener lo mismo. No es justo que ellos no tengan lo que tienen otros. Y que, ¿cómo se llama? Básicamente la desigualdad, o sea, la riqueza la ven como algo malo. Y seguramente les ha tocado escuchar gente que dice que es mejor ser pobre que ser... ¿Cómo es? Ser pobre que ser ladrón y rico o algo así, ¿no? Es decir, aquí la pobreza está... ¿cómo se llama? Hasta cierto punto está idealizada. De hecho, inclusive lo pueden ver en Facebook. En Facebook hay un montón de memes, no memes, sino de imágenes donde aparece gente pobre y dice, nada cambia mi vida de pueblito o algo así, ¿no? Ese tipo de frases. Y aunque ciertamente cada quien es libre de querer vivir como quiera, la verdad es que ese tipo de cuestiones solamente idealizan la pobreza. Porque te ponen al pobre como si fuera lo mejor. De hecho, vean, podemos analizarlo culturalmente si quieren, viendo cosas como lo que era el Chavo del Ocho en su época. O sea, la idea de una comunidad cerradita, donde todos trabajaban juntos, eran pobres, pero pues todos estaban juntos en su vecindad, y hay qué bonita vecindad del Chavo, etc., ¿no? Entonces, al mexicano de por sí nos han metido mucho la idea de que la pobreza es buena. Obviamente esta idea de la pobreza como buena no existe en lugares como Europa o en los países desarrollados, que en su momento tampoco eran desarrollados. Más bien siempre ha sido vista como algo negativo.
Y esto desde su fundación, nos estamos hablando desde que fueron fundados y que tiene mucho que ver con la visión religiosa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el capitalismo, por ejemplo, estadounidense nació, inclusive el capitalismo como tal, nace bajo la idea de que el que trabaja es bendecido por Dios, el que no trabaja no es bendecido por Dios. Tener dinero es señal de haber sido bendecido. Y que esa bendición no vino de gratis, vino justamente del trabajo duro. Entonces, esta idea inclusive del trabajo duro que luego tomó Marx y se lo pirateó de Adam Smith, es justamente una idea que nació de la religión. Porque esas ideas las tomó Adam Smith de su religión, y Adam Smith era algo así como tipo puritano, y pasó a su pensamiento económico. Pero también cuando hablamos de Estados Unidos, también pasa exactamente lo mismo. La idea puritana de que el trabajo es bendecido por Dios, de que la pobreza es demostración de que Dios no te está bendiciendo y que algo estás haciendo mal. Y entonces esta idea de trabajar y de producir, y por lo tanto también de conquistar territorios, que al fin y al cabo fue también parte de la doctrina Monroe de los Estados Unidos y de la doctrina del destino manifiesto, lo llevaron justamente a expandirse. Obviamente en el proceso nos llevaron a nosotros entre la cola, pero justamente eso es lo que no ha tenido el mexicano. O sea, el mexicano sigue viendo la desigualdad como algo malo, el mexicano sigue considerando que se merece todo sin haber hecho absolutamente nada para ganárselo. Y eso obviamente es una generalización, no quiere decir que todos los mexicanos sean así, pero en general es lo que ustedes pueden percibir cuando le preguntan a la gente sobre qué piensa de política. Entonces, un político que viene y te promete dinero, becas y algo más, lógicamente va a ser bien visto por la sociedad mexicana. No por la sociedad mexicana que ha tenido que esforzarse y salir adelante y hacer, que ha puesto sus negocios y todo eso, sino por la mayoría de la sociedad mexicana, que se siente siempre como, porque esa es la idea que nos han vendido a través de los libros de historia de la SEP. La idea de que siempre hemos sido los explotados, que siempre nos han, ¿cómo se llama? Nos han querido ver la cara y que se han aprovechado de nosotros, que, etc., ¿no? O sea, esa idea que hasta la fecha sigue siendo promocionada, pero ahora a nivel de Palacio Nacional, todos los días en las mañaneras, es justamente reflejo de el tipo de sociedad que tenemos en realidad. Entonces, la demostración de que no funciona esto es justamente, en primer lugar, nosotros, porque no hemos avanzado. Y en segundo lugar, porque si ustedes checan, que desafortunadamente no les tengo aquí el material, pero a ver si se los consigo y se los muestro. Si ustedes checan los índices de libertad económica e individual, es donde van a poder ver que efectivamente los países con mayor libertad de mercado son de hecho los países más desarrollados. Y que aparte va de la mano con el desarrollo humano. Que esa es una de las tantas cosas que ha estado diciendo López Obrador últimamente. Que no tiene, ¿cómo se llama? Que no tiene ninguna relación, o sea, ¿cómo decía él? Que el crecimiento económico no es importante porque lo que debe haber es desarrollo humano o crecimiento humano, ¿no? Ok, se lo compraría si fuera cierto, pero la verdad es que los países que tienen mayor desarrollo humano son los países con mayor libertad económica. Entonces, un Estado que se la pasa entrometiéndose en la economía no solamente no garantiza desarrollo económico, sino que aparte que no lo garantiza, termina siendo normalmente autoritario porque tarde o temprano termina teniendo que eliminar las libertades individuales. Mientras que los países con mayor grado de desarrollo económico requieren también mayor grado de libertad individual. Por ejemplo, algo tan sencillo como una aplicación como Uber no hubiera nacido aquí jamás en México. ¿Por qué Uber no es posible que nazca en México? ¿Por qué? Porque pues, simplemente en México hay cosas que están controladas por el Estado completamente. En cambio, Estados Unidos, no, en Estados Unidos realmente tú puedes hacer lo que se te dé la gana y generar un negocio de lo que se te dé la regalada gana, siempre y cuando pues pagues sus impuestos y que obviamente sea algo que se pueda regular luego por la ley. Pero en general, no hay nada que impida a ti abrir el negocio del tipo que sea allá, perdón. Aquí en México, en cambio, sí. Y eso que estamos bastante bien comparado con otros países. Países como España, ya mencioné que se los va a llevar
ahorita que viene la recesión, van a sufrir, vaya, van a sufrir mucho porque aparte el gobierno va a meter casi el 20% de su PIB para sacrificarlo en créditos, que esa es otra solución que está haciendo López Obrador, que tampoco es nueva, también ya le están proponiendo en España y le están proponiendo en Argentina, de dar créditos a las empresas. Ninguna empresa en su sano juicio va a querer tomar un crédito ahorita, porque si se viene una recesión y encima te están tachando de ser fifi y lo otro, y de que eres prácticamente una basura, y luego te van a dar créditos para que te endeudes, que no vas a poder salir de ellos porque obviamente se viene una recesión, pues no es realmente una solución lo que están dando. Y al final lo que va a terminar sufriendo realmente son los miles de trabajadores que dependen justamente de la existencia de empresas. Por eso es que es importante considerar esto. Ya no nos queda mucho tiempo, pero es importante al momento de hablar, como decía al principio, al momento de hablar de sociedad, necesariamente se tiene que tocar el punto político. Por cierto, la derecha tampoco es buena, ¿eh? O sea, la derecha, me refiero a derecha de... Porque no es lo mismo liberal que ser de derecha, que es una de las tantas confusiones que hace luego López Obrador. Y también hay que diferenciarlo de los modelos económicos. Una cosa es un modelo económico como es el neoliberalismo y otra cosa son las políticas que luego aplican los países que no tienen nada que ver con los modelos económicos muchas veces. Entonces, como no nos queda mucho tiempo y realmente el Zoom no nos permite extendernos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les he dejado unos videos en la plataforma, que supongo que ya vieron que están ahí. Les voy a pedir que vean esos videitos que explican un poco más el tema de las posturas económicas y de los sistemas económicos para que profundicen. Y además de eso, pues traten de enfocarse en... Creo que tienen un material más. Vean los videos para profundizar. Voy a tratar de conseguirles el material que les comentaba, donde están los índices para que ustedes puedan comparar estadísticamente hablando cuáles políticas son las que han funcionado realmente. Al final, la idea, en este caso respecto a la doctrina social, es justamente proponer un modelo en el que se pueda, por un lado, la justicia social, pero sin eliminar la libertad económica, que es la que ha llevado realmente desarrollo del mundo, y sin eliminar la libertad individual, que obviamente de nada nos sirve tener, ¿cómo se llama?, desarrollo económico si no podemos disfrutarlo libremente, ¿verdad? Que eso sí era un problema en el pasado. Nada más para terminar, mencionar rápidamente dos cosas, que son más bien modelos económicos y no políticos. El capitalismo y el socialismo. El capitalismo realmente hoy en día no existe, o no en el sentido puro de la palabra. A pesar de que personajes como Obrador se la pase criticando el capitalismo, en realidad el capitalismo no existe. Lo que existe es un modelo que le llamamos keynesiano, donde el Estado se entromete a través de la banca central en la economía. Y entonces el problema es que justamente tiro por viaje se crean crisis como consecuencia del Estado, vamos a llamarle Estado metiche, ¿no? O sea, del Estado metiéndose en la economía, empieza a generar este tipo de crisis. El capitalismo real, pues ya no existe. O sea, el capitalismo puro no existe. El capitalismo puro realmente sería más beneficioso en muchos sentidos, pero eso luego lo van a tener que investigar ustedes. El socialismo, por otro lado, pues va a eliminar prácticamente cualquier tipo de libertad económica e individual, como lo hemos visto en Corea del Norte y como lo hemos visto en la URSS y como se vio en Venezuela. Entonces, para que consideren que esos son modelos económicos y que en el caso de la Iglesia está en contra del socialismo porque elimina la libertad individual y sobre todo la propiedad privada, que es un derecho, de hecho, de los mismos trabajadores tener sus propios medios de subsistencia. Bien, le voy a dejar hasta acá por el momento y ahorita continúo por el WhatsApp, porque ya se va a cerrar. Está bien, profe. Ya se va a hacer.